Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. En el día de hoy continuamos con esta serie de entrevistas a personas que tienen para aportarnos un montón de valor en el mundo de los negocios. Y en este caso estamos con una amiga de la casa, Mercedes. Mercedes, como siempre le digo a todos los invitados, primero muchas gracias por venir. Y en segundo lugar, contale a la gente quién es Mercedes Caro. Bueno, muchas gracias, Nico. Es un placer estar acá, siempre charlar contigo es un placer. Bueno, mi nombre es Mercedes Caro, más conocida como Mechi en las redes, Finanzas con Mechi. Y soy contadora pública, egresé hace casi 10 años y hoy tengo un negocio donde ayudamos a las personas a ordenar sus finanzas y a las empresas y a hacer más rentables sus ingresos. Bien, yo te conté, Mechi, para venir acá al podcast. Me acuerdo te dije que básicamente quería charlar un poco sobre negocios y sobre macanas financieras que de repente se mandan las pymes, sobre cómo es el día a día de las pymes, que vos al trabajar con ellas, digamos, estás en contacto con esas cosas. Pero primero contanos un poco vos, cómo comenzó todo, por qué decidiste estudiar contadora, cómo terminaste trabajando en lo que trabajás, cuál es tu recorrido en este mundo. Bueno, te cuento. Bueno, como te decía, siempre me gustaron los números desde muy chica. Mi abuelo era contador, me apasionaba, siempre andaba como con teléfonos haciendo de secretaria. Y en realidad yo quería ser secretaria, pero papá me dijo, creo que estás por un poco más, dale por el lado de contadora. Y un poco siguiendo los pasos literalmente de mi abuelo, nunca dudé. O sea, hice sexto, contador, me recibí súper rápido. Viajé bastante, tuve mi primer emprendimiento a los 17 años, una empresa de cupcakes, y compramos una camioneta en Nueva Zelanda con ese dinero, así que siempre fui muy emprendedora. Me acuerdo mi amiga que era mi socia, ella era como, ella me decía, yo soy tu María, vos tipo liderame. A ella le encantaba como ese rol de operativa ejecutar y yo era la líder que, bueno, compra proveedores, me gustaba mucho el marketing, era como más la cara visible. Y bueno, y ahí ya me di cuenta de mi pasión por emprender. Y después, bueno, viví en Nueva Zelanda, en Australia, en España, y cuando volví de España trabajé en una incubadora de empresas sociales y ahí se me volvió como a despertar esta chispita del emprendedurismo y empecé a tener clientes como, bueno, me recibo en el medio, yo qué sé, y empecé con un socio a tener clientes tipo estudio contable y nos empezó a ir bien, pero él no le podía meter las horas que yo le metía y yo estaba para despegar y para renunciar a mi trabajo en relación de dependencia y tener mis clientes. Ya me di cuenta en ese momento de que realmente, además con un objetivo de maternidad posterior y eso, digo, yo necesito ser dueña de mi tiempo, quiero tener mis clientes, mi negocio, crear mi propio negocio. Y ahí con un socio, Nacho, bueno, empezamos como el estudio contable y después me abrí yo por mi lado y empecé a compartir cosas genuinamente que a mí me interesaban de finanzas. Empecé a contar tips, más de finanzas personales, por supuesto, empecé por ahí, hasta que me empecé a dar cuenta que había una gran necesidad y empecé vendiendo un cursito de nada, $30, una planilla de $10 y así empecé y me empecé a dar cuenta que las empresas eran las que más me necesitaban. Y ahí es que me formo en cómo armar tipo un programa, una propuesta más integral de cómo ayudar a las personas y a las empresas a ordenar sus finanzas y hacer más rentables sus ingresos. Y hoy por hoy tengo un programa donde los acompañamos durante 3-4 meses, de principio a fin. Les damos un tablero de control, les enseñamos cómo registrar los ingresos futuros, las cuentas a cobrar, todo. Y bueno, y en ese proceso realmente entienden en qué situación están, ¿no? Porque esa es como el principal dolor con el que vienen, de no entender qué está pasando, a veces en sus finanzas personales, a veces en la finanza de la empresa y a veces en los dos lados. Por las dudas, Mechi es una persona joven, porque empezaste a contar toda una historia para atrás, de que me fui a hoy, hice esto y se lo pegá. Sos una persona joven todavía, o sea, no. Sí. Entonces, nada, tiene todavía un montón de recorrido por delante. Yendo un poco a esto que decías que encontrabas que las empresas tienen estos problemas, la realidad es que también han pasado un montón de contadoras y contadores, también creo por acá, por el podcast del club. Pero justamente hoy quería hablar de esto porque me pasa también trabajando en Cover y analizando distintas oportunidades que la mayoría, bueno, es muy raro hoy encontrar, por ejemplo, una empresa con un CFO, para los quienes no sabe, de gerente financiero, digamos, ¿no?
Una pyme es muy raro que tenga un gerente financiero, no existe. No conozco. Y bueno, y después pasa mucho de que la educación formal hoy, de alguna forma, deja que desear en estos aspectos. Entonces, claro, nadie te enseña a llevar un negocio adelante. Y ahí es donde ciertos capacitaciones, como la que tú tenés, como un montón de otras que hay, es donde vienen como a cubrir eso, ¿no? Porque al final del día, si hay espacio para eso, es porque hay algo que en la educación que no está pasando. Entonces, si querés contame como tus primeras experiencias con las pymes, qué fue como que, o sea, qué fue lo que te llevó a generar un programa así, puntual, esto que decías que de repente que te necesitaban más. Mira, lo primero, y no lo vas a poder creer por dónde empiezo, es la gran necesidad de entender el Excel. ¿Tá? Hay una carencia de la herramienta más básica que hay para llevar un negocio cuando no tenés un mango, que es el Excel. Entonces yo me empecé a enfrentar con gente que mi planilla mágica, que yo le llamaba la planilla mágica, no la entendían. Entonces yo digo, Chan, o sea, que hay una gran oportunidad y hay alguien que se siente contigo con un tablero ya armado, pero a medida tuyo, y que te enseñe paso a paso cómo cuando cargas acá, miras allá y ves el flujo acá. Las personas realmente llevan negocios tremendos sin poder abrir una hoja de cálculo y entender una fórmula básica. Ahí me di cuenta de que yo, desde mi pasión por el Excel, porque realmente me apasiona el Excel, tenía mucho para aportar desde ese lado, de armar un tablero, que tenemos un tablero como modelo, pero que después lo customizamos, digamos, para cada cliente, que eso, las personas, o sea, te juro, vos viste testimonio de mi programa, aman el tablero, no saben cómo vivieron sin el tablero toda una vida. Excel es la mejor herramienta. Yo di clases en la Universidad Católica en la Facultad de Odontología. Excel para digamos, gente que está estudiando esas carreras. Bueno, odontólogo. Y es una gran herramienta. O sea, hay gente que muchas veces te dice, ¿cuál es la mejor herramienta para manejar? CRM, software. Sí, sabe la app, ¿cuál aplicación y no sé qué? Es la mejor herramienta la que realmente tengas el hábito de usar. Pero el Excel es para mí una clave impresionante. Y bueno, ahí empecé entonces con el Excel. Ahí empecé con el Excel, diseñando una planilla básica y cuando empezamos a tener, bueno, me empezaron, yo creo que, ¿sabes lo que me di cuenta? De que vendí el curso, me acuerdo, 40 cupos del curso y le empecé a preguntar a los pocos meses después cómo venían, si lo habían hecho, sus resultados, y me di cuenta que tipo el 70-80% no había abierto el curso todavía. O sea, un nivel de procrastinación impresionante. Y el otro 20-30 se había trabado en alguna parte del Excel. Entonces yo digo, esta gente necesita acompañamiento. O sea, alguien codo a codo que se siente en una llamada 1-1 a ver ese famoso Excel contigo. Y cuando lo rompas, te lo arregle. ¿Entendés? Yo digo, acá falta acompañamiento. Y ahí arranqué con mentorías 1-1, con un programa que ya estaba como paquetizado, te acompaño 3 meses, te voy a enseñar esto, esto y esto. Y empecé yo sola a vender, a hacer el 1-1, todo. Y poco a poco, me di cuenta que necesitaba gente y empecé a contratar ayuda y más. Y bueno, y hoy en realidad yo estoy más como en la parte de creación de contenido, estrategia de venta, etcétera, y tengo un equipo que da el 1-1, yo estoy en sesiones grupales, o sea, los alumnos me ven todas las semanas, pero bueno, tienen es lo que más valoran, el tablero y el acompañamiento. O sea, sin el tablero así, no se lo para nada. Ahí vos me estabas contando antes de arrancar a grabar que vos te fuiste en realidad de la parte contable en sí y hoy estás 100% parada en la pata educacional de lo que haces. Completamente. Sí, yo como te decía antes, intenté tener estudio contable, me peleaba con la página de GIBPC todos los días de mi vida y dije, creo que el mundo tiene algo mejor para mí. No sé, realmente yo estar acá ensañada con BPS de GI, los clientes que todo para ayer, nadie quiere pagar un mango, era como, yo no resonaba con eso y sentía que tenía mucho para aportar desde otro lado, ¿no? Porque cuando sos contador así tipo fiscal, tenés poco margen de maniobra. Yo no los podía ayudar. Yo siempre digo ahí con los contadores y contadoras en el mundo de los negocios, digo que hay dos tipos de contador y contadora. El que te dice cuánto tenés que pagar con IVA y el que agarra tu negocio y te ayuda básicamente a qué herramientas puedes tomar para encaminar financieramente el negocio. Bueno, pero Ahí lo que te dicen cuánto pagar de IVA está lleno. y Faltale los otros, ¿eh? sirve para poco, porque eso, o sea, es como si para cumplir y fin, digamos, pero no tiene ese valor agregado. No se aporta valor. Yo sentía que lo podía dar por otro lado.
Y uno de los errores que quería traer es pensar que el contador a cual tú le pagás poquita plata por mes va a hacer todo ese laburo que vos decís. De ponerse a remangarse contigo y ponerse a ver el Excel. No le pagas para eso. Probablemente le falten algunas herramientas también, porque en facultad es algo que piensan que nosotros salimos siendo unos máster en finanzas y ni ahí. Y además, no les gusta muchas veces, les gusta liquidar impuestos, no quieren ponerse y no tienen Sí, información. si tuviera que poner un mote es contador o contadora liquidadora o liquidador de impuestos. Claro, Y después el otro es más estratega en sí. estratega, es un aliado tuyo. Es un aliado. Porque el otro, además, desconoce mucha información que tú se la ocultás, porque fiscalmente no querés que se entere. Sí, por eso está mal. Bueno, pero tenés un... Si vos sos contadora, vos querés que te lleve para adelante tu empresa, tenés que ser sincero en todo. Bueno. O sincero en todo. Pero si tenés uno que quiere cumplir a rajatabla, ¿no? Alguna cosita le ocultás. Sí. No queda. Sí. Bueno, pero ahí, antes de entrar en el tema de los pymes, me hace pensar en otra cosa. Veo muchos profesionales, contadoras y contadores que están muy en la teoría, pero le falta tremendamente cosas en la práctica, que a veces hay cosas que no las entienden o que no las saben, y que de repente uno que está en la cancha las sabe mucho más que alguien que estudió un montón de años en la universidad. Como profesional, como ingeniero, a veces uno le da lástima que eso pase. ¿Qué opinás de la carrera en sí? ¿Qué está faltando? Porque ¿qué pasa con esa? Bueno, a la carrera le falta práctica y le falta tesis, le falta todo. O sea, vos salís de ahí. O sea, yo te juro, bueno, un día me hiciste acordar de los préstamos con francés, no sé qué. Vos vas ahí. Tema francés y tema alemán, ¿cómo devolvés el capital y el Yo interés? me tragaba eso, lo vomitaba en el examen y obviamente hoy no me acuerdo de nada. De nada. De nada. Para mí le falta una parte práctica, una práctica obligatoria, ¿viste? Como en la facultad de ingeniería, mi pareja tuvo que hacer una práctica en una empresa real, hacer planos reales. Para mí le falta eso, obvio. Y sumergirte ahí. Y eso que yo después, no te conté eso, pero yo trabajé en auditoría externa, o sea, mientras estudiaba intenté ponerlo en práctica, pero no era una empresa de la economía real, era una consultora. A los abogados y los que están vinculados con las leyes, muchas veces les enseñan cómo se construye un delito X para evitarlo. Ejemplo, si vos no conocés cómo funciona el lavado de dinero y cuáles son las operaciones que se hacen para intentar evadir impuestos y blanquear dinero, al final del día no vas a saber cómo prevenirlo. Es muy difícil trabajar en antilavado si vos no sabés qué hace el lavado. Bueno, respecto a eso, lo que traes me hace acordar a que yo me acuerdo cuando salí de facultad decía, a mí me enseñaron a ser la gerenta de la Coca-Cola. No te enseñan a hacer crecer una pyme, no te enseñan a abrir una empresa. ¿Qué trámite, qué formulario? Sí. Yo tuve que hacer un curso de gestoría contable para saber abrir una empresa y era contadora. O sea, te falta mucho. Hay deficiencia. Bueno, salimos de la educación y pasamos entonces al final del día también a temas educacionales que tienen que ver con a lo que venimos hoy, que es cuando una pyme te escribe o te contrata tu programa y demás, la pregunta es ¿cuáles son los problemas o las cosas que vos ves que están teniendo? Mira, lo primero, porque el otro día puse una cajita en Instagram para preguntarle a la audiencia, lo que más saltó fue el tema de la mezcla, aunque no lo puedas creer, porque yo sé que vos sos un tipo muy ordenado, la mezcla de las finanzas personales con las finanzas de la empresa. O sea, es un clásico que el dueño, la dueña de pyme, mezcla todo, se va de viaje, invita a toda la familia a Miami y de repente el tiempo de vacas flacas empieza a pedirle a la esposa médica, ¿viste? Tirame unos mangos porque tengo que comprar una máquina porque se me rompió. O sea, el mezclar finanzas personales con finanzas de la empresa, bueno, mis alumnos los veo en todos los que entran, literalmente hablando, no solo hunde a la empresa, sino a la familia. Porque vos cuando sos dueño de pyme muchas veces tenés a personas de tu familia implicadas que si la empresa la pones en riesgo por hacer estos retiros indiscriminados y se funde la empresa, fundés la familia. Entonces hay como una cuestión de falta de conciencia, ¿no? Y de irresponsabilidad. Bueno, después hay otra que es cuando sos sujeto de crédito, o sea, cuando sos solidariamente responsable por tu empresa, digamos, o sea, que tus bienes lo pusiste contra un crédito, o vos le saliste de garantía a tu propia empresa, fundís tu empresa y te van contra vos. Y sociedades, de hecho, que no se disuelven, que no, nos peleamos y quedó ahí la sociedad. O sea, como cosas que la gente no dimensiona, el nivel que pone en riesgo su patrimonio por tener una sociedad que hizo y nunca disolvió y quedó ahí y tal. Y
Bueno, de unipersonales ni que hablar, ¿no? Que las personas no entienden de lo que implica tener una unipersonal. No, tampoco lo entienden de... Yo creo que la unipersonal debería ser una herramienta para arrancar y ya terminó. Pero hay mucha gente que tiene empresa, no sé, de muebles gigantes y vos ves la factura y veo el nombre y digo, Bueno, trabajando en Creador he visto de todo. de todo, empresas unipersonales que facturan millones de dólares son unipersonales. ¿No te das cuenta? Y sí, El riesgo. el riego es una locura. No me gusta. Entonces, primer ítem, la mezcla. La mezcla es terrible. Y los retiros indiscriminados, o sea, no ponerte un tope, ¿entendés? No decir, yo saludablemente puedo retirar esto mes a mes, a fin de año me llevo la torta. Pero no puedes comprometer el flujo de caja porque ves plata, porque ven plata pasar y se creen que pueden retirarla y después comprometen los márgenes de la empresa, porque ahí habrá tiempos buenos, tiempos malos. Sí, sin Es duda. impresionante. Sin duda, sin duda. De hecho, ves un balance y cuenta directorio. Bueno, la gente lo que no sabe, la cuenta directorio básicamente es la cuenta que se asocia con los retiros de los dueños de la empresa. Y a veces si la empresa le fue espantosamente mal y la cuenta directorio está totalmente arriba, entonces medio que no condice. Bueno, primer error, la mezcla y los retiros. Y los retiros. Después, hay un tema también que yo en el programa vemos, no importa si vos tenés empresa o no, vemos economía personal y economía de la empresa. Porque si vos no conocés tu estructura de gastos familiares, vas a drenar a la empresa. Vas a hacer cualquiera en tu empresa. Porque vos no estás ordenado en tu familia, ¿entendés? Entonces hay un gran desconocimiento y se subestima esto de, no sé. Y la gente cuando se sienta a ver lo que gasta Nico, te juro que más de un alumno nos dijo, dame un minuto, que tengo que salir afuera y respirar. Te lo juro. Se descompensan. Porque no tienen ni idea. Entonces, si vos no tenés ni idea cuánto necesitas para vivir, ¿cómo vas a hacer para lograr eso en tu empresa? ¿O cómo sabés que no estás sacando más de lo que podés sacar de la empresa? Creo que igual ahí hay un tema de si vos no sabés hacerlo, la gente te dice yo soy un desastre para los números. Pero si vos no sabés hacerlo, o bien lo aprendés a hacer, o bien tenés que poner a alguien que lo haga. El famoso gerente financiero, no importa. O sea, alguien lo tiene que hacer. No importa si vos, está bien, no te gustan los números, que lo haga otro. Obvio. Pero eso se tiene que cumplir. Sí, tenemos alumnos en el programa que ponen un administrativo y ellos se sientan a mirar y no registran ni nada porque sí, como que no les copa meterse en el Excel, yo qué sé. Pero es súper necesario y súper saludable, tanto para la familia como para la empresa. Porque yo siempre hablo como de a dos porque siento eso, ¿entendés? Que uno compromete al otro, porque después, o sea, a la empresa le va más o menos bien, va para la familia. De repente a la empresa le va mal y empiezan a drenar la familia para levantar la empresa, comprometiendo los bienes de la familia. No, y después tenés también los casos en donde en la empresa son un montón de socios y hay uno que está desbarrancado y básicamente empieza a hacer macana y los otros socios, al final del día, se puede generar un problema grave porque estás afectando la economía de una empresa que pertenece a mucha más otra gente por cuestiones personales, ¿no? Sí, total. Y con esto un poco que traes que la gente no le gustan los números, en general hay una gran negación a registrar, ¿no? Como a tener un control. Y hay mucha falta de información. O sea, se creen que por tener sistema de facturación ya como que tienen información y primero y principal casi nunca analizan ese sistema. Y segundo, que la información más fiel es la del flujo de caja diario, ¿entendés? De poder tener un control diario de lo que me entra, lo que me sale, tener un día estipulado para pagos, otros días para cobranza, ¿no? Como el control exhaustivo y diario que además el dueño de una pyme no debería estar haciendo él, pero que muchas veces hace, que ese es otro error, de no delegar la parte operativa del dinero. Yo tengo dueños de negocios que están haciendo conciliaciones bancarias. Que le digo, dale, soltá. No, pero que si me ven los números, pero que si me va bien y los ven los números, y si me va mal y ven los números y no sé qué. Hay que soltar. La operativa del dinero hay que soltarla. La estrategia no. Las decisiones no. Pero no puedes estar levantando 1 millón, 2 millones de dólares por mes y estar a ver si me cierra el banco, si no sé qué, haciendo los cobros, los pagos. Eso es un error grande, no delegar. No, ese tabú con el dinero, que no me miren los números de la empresa. Bueno, ese mismo tabú con el dinero hace que cuando vos vas a tomar un crédito, cosa esa, también pasa de que o no los tengo, los famosos balances, o de repente hay cosas que no quiero mostrar y demás. De hecho, cuando la primera conversación que tengo con empresa cuando estoy trabajando, le pregunto, ¿cuánto facturas? Bueno. Y es una pregunta media heavy porque a veces te dicen,
piensan que es lo que yo uso el cuánto facturás a cuánto me pide. Da, claro. Está. Después si vos le declarás, dejé problema tuyo, o sea, no me meto en tus cuentas. Pero básicamente te dicen eso, de bueno, Mario, ¿cuánto y como que quedan ahí porque, bueno, sí, pero esto me quedó medio del todo, Claro. quiero, bueno, Vos tenés que hablar. preguntame cuánto vendiste, no me importa cuánto le declarás, lo que a qué tenés declarado que no. Y pasa eso que tú decís, o sea, que al final del día, el tabú por no querer mostrar, el tabú no hubiera verle eso. Che, te voy a dar un crédito. O sea, si no me mostrás todo, arrancá. No te lo voy a dar, claro. Claro. Sí, bueno, ahí hay otro gran error también, que digo, es más bien a nivel bancario, que cuando no facturan todo, después quieren salir a pedir crédito y no tienen mucho respaldo, o sea, en un banco, digamos. Eso es un tema, pues se hacen los vivos y después necesitan crédito. La importancia de estar 100% en ley. Bueno, entonces tenemos el mezclar. Mezclar, drenar con retiros indiscriminados sin tener control. Un colador de la empresa. Sí. Desconocer los números, conocer el flujo de caja, etcétera, la diaria, ¿no? En el mes, ¿cuándo me entra el mayor flujo de dinero? ¿Cuándo me sale el mayor flujo de dinero? Tener esa claridad diaria, muy importante. Que es difícil de llegar, ¿no? Porque van a estar escuchando y me dicen, es difícil, pero es necesaria, es saludable para tener un negocio rentable. Si no te pasa el agua, un día de vaca flaca te Y bueno, hay algo que pasa en particular en las pymes es que o sea, la cosa se puede controlar en muy poco tiempo. En muy poco tiempo se puede. Me acuerdo en mi empresa de limpieza, hablando con mi socio el otro día, nos pasó de que íbamos a cerrar el mes a pocos días con una muy buena ganancia y pasaron 3, 4 hijos pintados y se fue todo así y cambió rotundamente en cuestión de 3, 4 días. Entonces, un despido, una cosa así. sí, o uno, dos, varios, un montón de cosas, inversiones, cambios en un montón de cosas que pasan, que responden a la operativa en sí y que al final del día te cambia. O sea, de repente te levantás un lunes con una situación y sos Elon Musk y el viernes se está viendo un puente. O sea, cambia totalmente la situación y ahí el problema del corto tiempo en el que cambia la situación es que si vos no estás controlando, básicamente desconoces ese cambio de situación, ¿no? Claro, vos tenés que estar muy arriba del negocio todos los días para que eso no te explote en la cara, que es lo que suele pasar. Sí, muy amigo. Es lo que hablamos antes de arrancar. Es Muy complicado estar arriba de todo. Es complicado estar arriba del todo, pero es lo que vos decís. Si vos no podés, pone a alguien. Si vos no querés, pone a alguien. Pero si no pones a alguien, estás poniendo en riesgo tu negocio, pero tremendamente. Siendo Después, tenemos no delegar la parte administrativa, que lo acabamos de mencionar. Y paso al error de no tener indicadores financieros. famosos KPI. Indicadores básicos. No te voy a hablar de cosas muy raras. Rentabilidad bruta, rentabilidad neta, días en la calle proveedores, días en la calle deudores, punto de equilibrio. O sea, cosas básicas. Si no, vendo $1. ¿Qué tengo que tener para mantener mi empresa viva? ¿Tengo 2, 3 meses, que ese es otro error? ¿Tengo 2, 3 meses de buffer para sobrevivir? ¿O viene un COVID y al otro día tengo que cerrar? Bueno, recuerdo el 13 de marzo del 2020 caen los primeros 4 casos de COVID en Uruguay y recuerdo haber escuchado en las noticias que a finales de marzo hay empresas pidiendo rescate desesperadamente porque no, como dejaron de vender, no tenían un mango. Y no te hablo de empresas que nacieron ayer, hubo empresas sobre todo del ramo del turismo, más de 30, 40 años en el mercado y no tenías 15 días para aguantar sin vender. Es una locura. Una locura. Tuviste 40 años y no pudiste aguantar 15 días. Sí. Entonces, realmente eso es la diferencia entre sobrevivir ante cualquier situación o irse al mazo en la primera. Tal cual, tal cual. Después hay otra cosa que también lo mencioné al principio, que es de los datos que sí tengo, analizar lo que puedo, porque a veces que hay datos en la empresa, hay algún colector, hay algún administrativo que registra algo, no sé qué, y los dueños no se toman ese momento porque siempre están con la excusa que hasta a mí me pasa, de que la adrenalina de la operativa diaria es hermosa. Resolver, sentirse útil, para acá, para allá, que a un empleado le pasa esto, que lo otro. Pero lo importante a veces te rompe más hacerlo, ¿no? Como que te tenés que sentar tranquilo, ver el Excel, analizar, y los dueños les gusta más el relajito, ¿viste?
Sí, lo sabemos. Entonces, el tener datos a veces, que capaz no son los mejores, pero es algo, y no sentarse, yo no te digo ni que hablar que hay que estar diariamente arriba de la empresa, pero te juro, hay empresas que ni mensualmente revisar los números. Está la locura del dueño de pyme que ni una vez por mes se sienta a ver cómo cerró el mes, que muchas veces no tiene ni los datos para saber cómo cerró el mes, ¿no? Pero bueno, de no analizar los datos que sí tengo me parece un error importante que cometen muchos. Después otra cosa que también hablamos fuera de cámara es el no invertir en asesoramiento. Ni vos ni yo, alguien nos enseñó a hacer un negocio, pero sí que nos fuimos capacitando. Mal o bien, de los errores, de los aciertos, de las experiencias de algún que otro mentor, nos fuimos capacitando. Y eso es algo que yo lo predico un montón porque, bueno, además tengo un programa de... Ahí te voy a poner un paréntesis y me quedé pensando el punto anterior. Obvio. Vos pensá una cosa. El otro día lo escuché en una charla y me pareció... es algo que lo escuché, pero realmente lo pienso todo el tiempo. Tus ideas, ¿no? Tu programa, además. ¿En qué momento se te ocurrió? ¿Qué estabas haciendo en el momento que se te ocurrió dar el próximo paso? Acá te saqué de... A mí, personalmente, el club inversor, bueno, incluso ir a hablar con Guille La ducha. en la ducha o acostado a dormir o caminando por la playa. ¿Y qué significa eso? Que el momento en donde soy más creativo es el momento que tengo la mente en blanco. Jamás se me va a ocurrir yendo a ir a despedir a un empleado o yendo a ir a apagar un incendio donde al lado. ¿Tá? Entonces, para mí el empresaria tiene que invertir en tener un tiempo para tener la mente en nada. ¿Ah? O sea, estar en nada es estar invirtiendo en la creatividad para tu negocio. En vaciar la cajita. La mayoría de mis ideas, por no decir casi todas, se me ocurrieron cuando me estoy bañando. No estoy pensando en nada. Sí, yo cuando me voy de vacaciones a la playa es impresionante. Cuando más trabajo siento porque... Exacto, se te empiezan a ocurrir un montón de cosas y ahí es cuando más sos productivos. Entonces, creo que la inversión más grande de un empresario tiene que ser en tener tiempo para pensar, para poner la mente en blanco. Entonces yo digo, me voy a caminar solo a las 10 de la noche y eso quizás es la mejor inversión que puedes hacer. No solo por la parte de deporte y física que te hace bien, sino por tener la mente en blanco. Sí, completa. Yo me llegaba a bañar 2 o 3 veces en la tarde para poner en blanco y pensar en nada y cómo seguía con cosas. Ahora sí te dejo seguir con la segunda. No, es que es tal cual lo que decís y a mí me ha pasado un montón. Y yo, vos sabés que lo veo mucho en mis alumnos de cómo llegan quemadísimos al programa y yo hablo mucho de esto, del bajar 10 cambios para poder observar la situación con más claridad. Porque también pasa esto del dueño de negocio que tiene toda la cabeza que está a 1000, que obvio que no se le va a caer una idea cuando esté en crisis. No, le va a dar un patatús en el medio de la plaza, ¿entendés? Sí. Bajar un cambio es mandatorio, digamos. Después otro error muy común y que vos lo debes ver un montón es fijar precios al aire. Ay. O mirando la competencia, o un por 2 o un por 3, absolutamente La random. competencia menos 10 pesos es mi precio. No, está mal. Está muy mal y es un error que suelen cometer un montón, de nuevo, por falta de información y por falta de horacilla. Porque ahí además el problema es que vos no sabés cuál es la estructura de costo de las competencias. La competencia quizás puede vender con una estructura, pero tiene 50.000 cosas que vos no tenés. Claro. Entonces, o produce mucha más cantidad que vos no producís. Esa es la razón por la que Uruguay es un país caro, porque producimos para 3 millones de personas y no para 200. Entonces, producir para 3 millones tiene un costo mucho más caro que producir en masa. Entonces, la empresa del vecino produce mucho más que vos y cobra X, y vos producís mucho menos y si cobras X, te vas al mazo. Sí. Porque el costo del vecino es mucho más bajo que el costo tuyo. Sí, no tenés ni idea, de claro, si diluye su costo fijo de otra forma, no tenés ni idea. Ese es un temazo. Fijación de precios, porque además son engorrosos los costos. A mí no me gustan mucho. No, ¿a quién le gusta? Pero hay que meterle. Y después otro error grande que lo veo en mis alumnos todo el tiempo es la incapacidad o la negación de proyectar. Con esta excusa de que, yo qué sé cuánto voy a vender el año que viene. Si a veces me cae una venta y no sé qué. Pero hay una necesidad de presupuestar desde gastos hasta deuda. ¿Voy a contraer deuda el año que viene? ¿Cuántos son los ingresos mínimos que tengo que tener para poder liberar X cheques o ir al banco a pedir X préstamo? Sí. ¿No? Como poder proyectarte un toque para adelante. La gente vive al día. Con esto que decís del COVID, esa gente estaba viviendo el día.
No había una mínima proyección de nada. Por suerte, mal o bien, la pandemia nos dio un sacudón en ese sentido, decir, vamos a planificar un poquito, a tener un mínimo fondito de emergencia. La gente se quedó sin trabajo y al otro día también no tenía para comer, no podía pagar el alquiler, tenías un fondo de emergencia de 3 meses, de algo. Bueno. Después hay un gran tema con tomar deuda sin estrategia, ¿no? Esto de me empezó a ir mal, no tengo de dónde sacar, esto de no tengo un fondo, no tengo esto, no tengo lo otro, y salgo corriendo al banco con la mejor de las suertes, y si no, meterme con cualquiera que me pueda prestar un mango, sin estrategia ninguna, sin saber cuánto vendí el mes pasado, el año pasado, ¿no? Como No, y la deuda una siempre inconsciencia. tiene que estar macheada con cómo, o sea, yo tomo $10.000, esos $10.000 tienen que estar macheadas con $10.000 de ventas y la tasa de interés que me cobra el banco tiene que ser menor a mi margen de venta de manera de poder, con la plata del banco, poder hacer esa operación. En el De mundo. lo cual, en el mundo ideal, de lo contrario, estoy yéndome al DETI. Sí, pero hay que tener todos esos datos. Mis alumnos no los tienen, vos más. Pero bueno, después hay otro caso como un poco antagónico, que es un error, que tengo alumnos muy pocos, pero que vienen orgullosos de vivir al contado. Yo mis proveedores los tengo al día, el no sé qué, como pagar contado cuando me dejan la mercadería, y yo digo, pero negociale un mínimo crédito, así empezás a jugar con... Y hay mucha gente que A mi calor máximo. es una escalera pedir un montón, pero es también abrir esos ojos de decir, bueno, acá estás para aprender a manejarte. Entonces, una vez que aprendas a manejarte, empezá a jugar un poquito con el crédito del proveedor. Porque eso te permite a vos jugar, que el cliente te pague más corto, le vas pagando al proveedor más largo. Y hay como cierto, de muy pocos, como te digo, pero a veces hay como un orgullo de esto de yo al proveedor le pago cuando... Y hay que aprovechar el contado cuando obtengo beneficios. Pero si al proveedor no le cambia que le paga 30 días o contado, Pagar con la tarjeta de crédito de la empresa y junta milla, por lo menos. por lo menos, claro. Por lo menos. Bueno, en el error primero que mencionamos pasa mucho esto de la mezcla por las tarjetas de crédito, porque tengo descuento acá, entonces me compro los materiales de la empresa, compro el regalo de mi suegra y ahí hago un relajo bárbaro. Y creo que el último punto que tengo acá para traer, Bueno, nos vamos de tiempo, además. me imagino, ¿no? Es no delegar por ahorrar. Hay mucho de esto, como desconocen sus finanzas, siempre tienen ese miedo de que no les alcance. Entonces no salen a contratar ayuda. Y si vos no contratas ayuda, estás siempre en la operativa. Si estás siempre en la operativa, no vas a crecer nunca. Porque el dueño de pyme, siempre digo, ¿dónde tiene que estar? Buscando el pez gordo, la venta, la estrategia. No tiene que estar haciendo tareas mínimas operativas, apagando fuegos todo el día. No sé. Aquí estará que al principio igual haces todo, ¿no? Sos el abogado y contador, el delivery, el todo. Pero si Dale, en esos rigs que vemos en la BS, hola, sí, te paso con el depósito, no sé qué. obvio, pero Dame consultarle y te sos vos, claro. como el tema era pyme y no mi pyme o digo, profesional independiente, digo, ya cuando tenés una medianita, pequeñita empresa, toca empezar a delegar, porque hay mucho de esto del complejo del dueño de pyme de que le da miedo delegar, o que no quiere confiar o que no sé qué, y es como para mí ha sido revelador. En el episodio anterior con Gastón, yo tengo la teoría de que la gente no quiere tener hijos por la misma, o sea, por la misma razón que la gente no quiere tener hijos, la gente no quiere, capaz que no es tu caso, Tener la gente decide entre empleados, no quiere tener problemas, es todo. estás al lado, es una escuela tener empleados, es una escuela de todos los días. Entonces creo que también eso, la gente no quiere arriesgar por ese lado, no quiere complicarse. Lo hablamos con Gastón. Pasa que si vos no creas equipo, no podés tampoco impactar o hacer algo grande. O sea, vos solo no llegás. Y contabas a grabar, ¿cuánta gente tenés trabajando contigo? Ahora 12 personas. No están todos full time, pero son 12 personas colaborables, sí. Cerrando un poco el tema, ¿no? Pensando en Mercedes Caro, alias Mechi, más que en la pyme. ¿Qué sigue para Mechi de acá a 5 o 10 años? ¡Guau! Hablamos Te fuiste lejísimo. que fui lejos, pero bueno, hay que aprovechar a los invitados. Mira, yo te voy a decir algo que lo voy a revelar acá. Absolutamente. Es una primicia. Redoblante. Mira, yo siento que las finanzas son una excusa para ir más profundo. A mí me gusta ir profundo. Y siento que si me preguntás 5 o 10 años, quizás más tirando a 10, me veo influyendo en las personas desde otro lado más profundo. Como que las finanzas para mí son como un lugar fácil de cómo entrarle a la gente para hablar de cosas más profundas. Porque muchas veces
tener las finanzas hechas un caos habla de una vida caótica. ¿Y ahí qué es lo que vamos a hacer? ¿Y entonces? No lo sé, pero es como que siento que las finanzas me van a quedar chicas en algún momento. Así que pensás en otras áreas. Mechi para adelante va a dejar de ser finanzas Mechi, va a ser... Yo creo que de acá a 5 años Finanzas con Mechi tiene mucho recorrido y mucho para divertirme, pero si te digo realmente lo que pienso que la gente tiene problemas más profundos que las finanzas son como a veces ¿Te coloqué con esto? No, está bien. Llévate por un lado donde... Sí, son como la punta del iceberg. Lo respeto, pero no lo comparto. No, eso es controlado, pero... Yo te conozco. Me preguntás, yo te digo la verdad. Está bien. Porque hay, bueno, en el programa no mencioné, pero tenemos una terapeuta. Yo creo mucho en que las finanzas demuestran un desorden interno de otras cuestiones, ¿viste? Entonces me gustaría mucho como ahondar en otros mundos, pero bueno, de acá a 5 años hay Finanzas con Mechi para rato. Bien, y a la segunda pregunta era, bueno, ¿cómo la gente te puede contratar? ¿Vos no estás trabajando hoy como contadora? No, contadora tradicional. No liquidás los libros de nadie, Sí. sino que tenés este programa del cual estás trabajando. ¿Cómo te puede encontrar la gente? Me buscan Finanzas con Mechi en todas las plataformas, Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn. TikTok, me cuesta TikTok. Sí. Es como más basura. Sí, pero bueno, estamos ahí también. Y me escriben un mensajito. La red que más estoy presente, que miro yo todos los días, es Instagram. Pero después replicamos el contenido en todas las plataformas. Bien. Así que bueno, con esto, Mechi, muchísimas gracias por haber venido. Nada, muchísimas gracias por la charla. Y bueno, para todos ustedes, espero que tengan un gran fin de semana y como siempre, si les gustó, compartan, comenten y todo eso que ayuda a que mucha más gente lo pueda ver y le pueda llegar a más gente. Y nos encontramos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Inversor. Gracias, Mechi. Gracias, Vamos arriba. Hasta luego.